Bienvenidos a Susurros. Si disfrutas las historias de terror, suscríbete. Antes de comenzar, basado en relatos que todavía se cuentan en algunos pueblos de la sierra, los nombres han sido cambiados. Dicen que hay pueblos que no aparecen en los mapas porque los borraron. Y dicen que hay pueblos que no aparecen porque, sencillamente, dejaron de existir. Este es uno de esos. En la Sierra de Guerrero, a finales de los años 60, había un pueblo pequeño llamado Los Ocotes, de esos donde todos se conocen, donde nadie cierra la puerta con llave. Ahí nació una niña llamada Soledad, y desde el primer día, algo en su destino ya venía torcido. A los pocos meses de que naciera, encontraron a su padre muerto en el cauce seco del río, golpes en el cuerpo, una herida abierta en la cabeza. El pueblo dijo que fue un accidente. Nadie preguntó más. Nadie pregunta nunca más en Los Ocotes. Su madre, viuda y sin nadie que la ayudara, fue obligada a casarse de nuevo, con un hombre llamado Cirilo. Cirilo no quería a la niña. Desde el principio fue un estorbo. Soledad dormía en el corral, no comía si él no lo permitía. Creció escuchando que no valía nada, viendo a su madre bajar la mirada cada vez que él alzaba la voz. Cuando tenía 7 años, un domingo se escapó sola hacia el monte. Caminó sin rumbo, solo para alejarse de esa casa. Y ahí, entre los ocotes, la vio por primera vez. Una mujer alta, de cabello negro larguísimo, de pie entre los árboles, mirándola sin acercarse. Soledad corrió de regreso al pueblo. No le contó a nadie, pero nunca olvidó esa cara. Los hombres del pueblo la encontraron esa misma tarde y la devolvieron a su casa, con Cirilo esperándola en la puerta. Nadie preguntó por qué se había ido, solo la regresaron, como quien regresa algo prestado. Con los años, Cirilo cambió la forma de su crueldad. Empezó a abrir su puerta por las noches, muy despacio, solo para quedarse ahí parado, mirándola dormir. No decía nada, nunca decía nada. Eso era peor. A veces entraba a su cuarto y se sentaba en silencio, durante minutos, sin hablar, sin explicar por qué. Soledad aprendió a quedarse quieta, a respirar despacio, a esperar a que se fuera. Un año, ese miedo se volvió otra cosa. Cirilo le hizo daño de la forma en que ningún padre debería siquiera pensar en hacerle daño a una hija. Soledad se lo contó a su madre. Y su madre la mandó callar. Después, Soledad tocó otras puertas. Fue con una tía, fue con la partera del pueblo, fue con una vecina que siempre le había parecido buena. Cada una escuchó y cada una cerró la puerta. Con el tiempo, Cirilo empezó a presumir entre sus amigos lo que le hacía a Soledad, como si fuera una hazaña. Y sus amigos empezaron a mirarla distinto también. Una noche, mientras Cirilo bebía con ellos en el patio, sus amigos entraron a la casa. Le hicieron a Soledad algo que ya no tiene nombre suficiente. Cuando las mujeres del pueblo se enteraron, no la protegieron, la señalaron. Soledad se quedó completamente sola. Un día caminó hacia el monte, en dirección contraria a donde iba todo el pueblo. Las ramas empezaron a moverse sin viento. El aire se volvió pesado. Se sentó, se encogió, esperó a que pasara, como siempre hacía. Pero esta vez no pasó. Una niebla bajó lentamente, y dentro de ella, una silueta. La misma mujer del monte que había visto a los 7 años. Se acercó. Soledad quiso alejarse, pero su cuerpo no respondió. La mujer levantó una mano de uñas largas y señaló el camino que salía del pueblo. Se inclinó, acercó su rostro y preguntó: ¿Estás lista para que tu dolor termine? Soledad la siguió. Caminaron hasta una choza en las afueras, escondida entre los ocotes.
Antes de entrar, Soledad se quedó parada un momento en la puerta. Olía a tierra mojada y a algo dulce, casi podrido. Se escuchaban animales del monte, muy cerca, aunque no se veía ninguno. Y después, nada. Un silencio tan denso que dolía en los oídos. Adentro, manchas oscuras en las paredes, hierbas colgando del techo, huesos pequeños en el suelo. Un lugar que debería darle miedo, pero que, comparado con su propia casa, se sentía más seguro. Basado en relatos que todavía se cuentan en algunos pueblos de la sierra, los nombres han sido cambiados. Dicen que hay pueblos que no aparecen en los mapas porque los borraron. Y dicen que hay pueblos que no aparecen porque, sencillamente, dejaron de existir. Este es uno de esos. En la Sierra de Guerrero, a finales de los años 60, había un pueblo pequeño llamado Los Ocotes, de esos donde todos se conocen, donde nadie cierra la puerta con llave. Ahí nació una niña llamada Soledad, y desde el primer día, algo en su destino ya venía torcido. A los pocos meses de que naciera, encontraron a su padre muerto en el cauce seco del río, golpes en el cuerpo, una herida abierta en la cabeza. El pueblo dijo que fue un accidente. Nadie preguntó más. Nadie pregunta nunca más en Los Ocotes. Su madre, viuda y sin nadie que la ayudara, fue obligada a casarse de nuevo, con un hombre llamado Cirilo. Cirilo no quería a la niña. Desde el principio fue un estorbo. Soledad dormía en el corral, no comía si él no lo permitía. Creció escuchando que no valía nada, viendo a su madre bajar la mirada cada vez que él alzaba la voz. Cuando tenía 7 años, un domingo se escapó sola hacia el monte. Caminó sin rumbo, solo para alejarse de esa casa. Y ahí, entre los ocotes, la vio por primera vez. Una mujer alta, de cabello negro larguísimo, de pie entre los árboles, mirándola sin acercarse. Soledad corrió de regreso al pueblo. No le contó a nadie, pero nunca olvidó esa cara. Los hombres del pueblo la encontraron esa misma tarde y la devolvieron a su casa, con Cirilo esperándola en la puerta. Nadie preguntó por qué se había ido, solo la regresaron, como quien regresa algo prestado. Con los años, Cirilo cambió la forma de su crueldad. Empezó a abrir su puerta por las noches, muy despacio, solo para quedarse ahí parado, mirándola dormir. No decía nada, nunca decía nada. Eso era peor. A veces entraba a su cuarto y se sentaba en silencio, durante minutos, sin hablar, sin explicar por qué. Soledad aprendió a quedarse quieta, a respirar despacio, a esperar a que se fuera. Un año, ese miedo se volvió otra cosa. Cirilo le hizo daño de la forma en que ningún padre debería siquiera pensar en hacerle daño a una hija. Soledad se lo contó a su madre. Y su madre la mandó callar. Después, Soledad tocó otras puertas. Fue con una tía, fue con la partera del pueblo, fue con una vecina que siempre le había parecido buena. Cada una escuchó y cada una cerró la puerta. Con el tiempo, Cirilo empezó a presumir entre sus amigos lo que le hacía a Soledad, como si fuera una hazaña. Y sus amigos empezaron a mirarla distinto también. Una noche, mientras Cirilo bebía con ellos en el patio, sus amigos entraron a la casa. Le hicieron a Soledad algo que ya no tiene nombre suficiente. Cuando las mujeres del pueblo se enteraron, no la protegieron, la señalaron. Soledad se quedó completamente sola. Un día caminó hacia el monte, en dirección contraria a donde iba todo el pueblo. Las ramas empezaron a moverse sin viento. El aire se volvió pesado. Se sentó, se encogió, esperó a que pasara, como siempre hacía. Pero esta vez no pasó. Una niebla bajó lentamente, y dentro de ella, una silueta. La misma mujer del monte que había visto a los 7 años.
Se acercó. Soledad quiso alejarse, pero su cuerpo no respondió. La mujer levantó una mano de uñas largas y señaló el camino que salía del pueblo. Se inclinó, acercó su rostro y preguntó: ¿Estás lista para que tu dolor termine? Soledad la siguió. Caminaron hasta una choza en las afueras, escondida entre los ocotes. Antes de entrar, Soledad se quedó parada un momento en la puerta. Olía a tierra mojada y a algo dulce, casi podrido. Se escuchaban animales del monte muy cerca, aunque no se veía ninguno. Y después, nada. Un silencio tan denso que dolía en los oídos. Adentro, manchas oscuras en las paredes, hierbas colgando del techo, huesos pequeños en el suelo. Un lugar que debería darle miedo, pero que, comparado con su propia casa, se sentía más seguro. Y aquí va algo que el pueblo siempre supo, pero que nadie dijo a tiempo. Los rumores aseguraban que fue Cirilo quien mató al verdadero padre de Soledad, mucho antes de todo esto, para poder casarse con su madre. El pueblo lo sabía, y aún así cayó. Dicen que, cuando alguien desaparece sin dejar rastro en esa región de la sierra, todavía hay quienes preguntan si fue la bruja o si fue Soledad quien finalmente respondió. Algunos dicen que la bruja encontró a Soledad. Otros dicen que fue Soledad quien encontró a la bruja. Fin. Lo que le hicimos a Soledad. Está bien. Y así termina esta historia. O al menos, así es como la recuerdan. Si llegaron hasta aquí, gracias por quedarse. Si esta historia les llegó de alguna forma, ya saben qué hacer. Suscríbanse a Susurros. Denle like al video. Eso nos ayuda más de lo que creen. Y si ustedes también guardan algo en silencio, una historia que vivieron, que les contaron, que no saben cómo explicar, escríbanos. La contamos nosotros. Nos vemos en el siguiente susurro.